Teorema de Bayes. A continuación se presenta la fórmula. Probabilidad priori por probabilidad condicional dividido en probabilidad total. Para comenzar el problema calcularemos la probabilidad total. En una oficina contable hay dos encargados que atienden a las pymes. El primero atiende el 35% y el segundo atiende las restantes. El 15% de las pymes que atiende el primer encargado corresponden a microempresa familiar, mientras que el 20% de las pymes que atienden el segundo encargado tienen esta categoría. Si se escoge una pyme al azar, calcule la probabilidad de que sea una microempresa familiar. Como el primer encargado hace el 0,35, o sea el 35%, el segundo encargado haría el resto a llegar a 1. Entonces sería 1 menos 0,35 y sería 0,65 por 0,65, o sea el 65%. Nos dicen que el 15% son pymes, entonces significa que el 0,15 son pymes. Si lo traspasamos. Entonces, como la probabilidad total tiene que haber cosas que son opuestas, vemos que si el 0,15 es microempresa familiar, el 0,85 no es microempresa familiar. Y el segundo encargado, como es el 0,20%, o sea, el 20% es microempresa familiar, entonces el 0,2 es microempresa familiar. Entonces, ¿quiénes no son microempresa familiar? El 0,8. Aquí para calcular la probabilidad total, porque nos piden calcular la probabilidad de que sea microempresa familiar. Entonces calcularíamos 0,35, que es lo del primer encargado, por lo que es microempresa familiar, que es 0,15. Y aquí calcularíamos el segundo encargado, que es 0,65, por 0,2, que es microempresa familiar. Que aquí lo calculamos y en total nos da 0,1825. Aclarando un punto importante, es que esto es mejor trabajarlo sin porcentaje, o sea, trabajarlo como número natural. Si lo trabajamos por un porcentaje es posible que esto se confunda. Si se escoge una pyme al azar y se sabe que corresponde a la categoría de microempresa familiar, ¿cuál es la probabilidad de que sea atendida por el primer encargado? Aquí nos vamos a cuál es a la fórmula. ¿Cuál es nuestra probabilidad a priori? Calcula la probabilidad de que sea microempresa familiar. Ya, es que sea microempresa familiar. No, perdón. ¿Cuál es la posibilidad de que sea atendida por el primer encargado? Por el primer encargado sería la probabilidad a priori. Entonces nuestra probabilidad a priori sería 0,35. Y si corresponde a la categoría de microempresa familiar. ¿Cuál es la que es microempresa familiar y es está encargado por el empleado número 1? Entonces sería el 0,15. Y nosotros ya en el anterior ejercicio teníamos calculado nuestra probabilidad total, que es 0,1825. El resultado es 0,2876, que puede ser 28,76%.